Bueno, gente, hace como 2 semanas atrás tuvimos un suceso relativamente triste, ¿no? Pero era algo que muchos esperábamos, ¿ok? A pesar de que, digamos que no, a pesar de que teníamos la esperanza todavía de que Amanda Nunes no se retirara, ocurrió, ¿ok? Porque de una forma u otra, en el fondo, sabíamos que esto era lo que iba a ocurrir. Amanda Nunes lleva peleando dentro de la UFC, en las MMA en general, desde hace muchísimos años, ¿ok? Y muy probablemente esta era la pelea que ella estaba esperando para retirarse. Ahora bien, hay algo bien interesante que ocurrió posterior a esto y fueron declaraciones de Aljamain Sterling. Y de esto precisamente quisiera estar hablando en este video. Aljamain Sterling estuvo dando su opinión, su punto de vista, que es un punto de vista bien interesante y que yo no había visto las cosas desde precisamente ese modo de observación. Sterling estuvo hablando directamente sobre Irene Aldana, ¿okay? Que fue precisamente la fémina que estuvo enfrentándose a Amanda Nunes en esa pelea que tuvo de retiro, que tuvo Amanda de retiro, ¿no? Es muy fácil desde mi punto de vista criticar la pobre actuación que tuvo Aldana esa noche, ¿ok? Lo fácil que se mostró Amanda Nunes, lo fácil que la llevaba al suelo, lo fácil que la golpeaba, lo fácil que estaba haciendo la pelea precisamente para Amanda. ¿Okay? Estaba mostrándose de una forma de que cuando ella quería llevar a Aldana al suelo, la llevaba. Si ella quería que se levantara, pues la dejaba levantarse. Y si no quería, simplemente apretaba un poco más, la mantenía en el suelo, la seguía golpeando. La pelea prácticamente estaba ocurriendo de la forma en que Amanda Nunes quería que ocurriera. ¿Okay? Algo parecido fue precisamente lo que estuvo diciendo Aljamain Sterling sobre precisamente esa pelea. Fue un escenario bastante, o sea, digamos que relativamente bueno para su retiro, porque ganó de una forma contundente, ganó de una forma aplastante, ¿ok? Pero que por otro lado, como ya les dije, es muy fácil criticar a Aldana, la pobre actuación que tuvo, pero hay que tener en cuenta contra quién fue, ¿ok? Fue contra la mejor peleadora de todos los tiempos que ha tenido la compañía, o sea, que ha tenido la UFC, y yo diría que de las MMA en general, ¿ok? Lo que se ha visto hasta ahora, en el caso de las féminas, creo que no hay comparación de ningún otro tipo con Amanda Nunes, que con lo que ha hecho Amanda Nunes, con lo que ha logrado Amanda Nunes, con la cantidad de victorias consecutivas que logró alcanzar, con la cantidad de defensas por el cinturón que ha logrado tener, ¿ok? Es impresionante lo que ha hecho directamente Amanda Nunes en 2 divisiones, que esto es algo sumamente importante de mencionar, en 2 divisiones, y se ha retirado siendo campeona simultánea de 2 divisiones. Esto es algo espectacular de otra liga, ¿ok? Por lo tanto, como les dije, lo que hizo Aldana, ¿ok? Deja un poco de mal sabor de boca por lo mal que se mostró en la pelea, pero al mismo tiempo hay que comprender contra quién fue. No fue contra cualquier persona, fue contra la GOAT de lo que son las MMA para mujeres, contra la mejor de todos los tiempos. Ahora bien, Aljamain Sterling estuvo diciendo de que muy probablemente, ¿ok? Esta mala pelea, o sea, este plan de juego tan malo que mostró Aldana, digamos que pelea tan pobre que mostró Aldana, pues ha sido a causa de diferentes cosas, ¿ok? Entre ellas, él estuvo mencionando que, número 1, el miedo escénico, ¿ok? La cantidad de personas que estaban viendo eso, porque eso estaba repleto, ¿ok? El momento en que estaba ocurriendo, contra quién estaba ocurriendo, esa presión extra de enfrentarse precisamente a la mejor peleadora de todos los tiempos, de enfrentarse al nombre que representa a Amanda Nunes. Esto también pudo haber sido otro factor que influyera en que Aldana se mostrara de una forma bastante tímida. Otra cosa también que pudo influir fue el poco tiempo de preparación que tuvo Aldana. Porque como ustedes saben, esto fue una pelea con poco tiempo de anticipación. O sea, ella no tuvo, digamos que un campamento sumamente grande para preparar un plan de juego o para prepararse de una forma u otra, precisamente para enfrentar a una Amanda Nunes que es tan peligrosa en múltiples áreas de juego, que es una peleadora, ¿no? Sumamente completa. Por lo tanto, está diciendo Sterling de que a pesar de que aceptó la pelea, a pesar de que se enfrentó a ella, pues no tuvo el tiempo suficiente para preparar un plan de juego sólido, para hacer un campamento de pelea sólido. Desde mi punto de vista, yo creo que aunque hubiese hecho un buen campamento, creo que la cosa no iba a ser distinta. Muy probablemente hubiésemos tenido una pelea un poco, digamos que menos arrolladora como la que fue, ¿ok? Quizás hubiésemos tenido un poco más de pelea, pero creo que al final hubiese terminado de la misma forma, creo que hubiese tenido el mismo desenlace. Y es muy interesante lo que dice Sterling porque hace una comparativa, desde mi punto de vista, un poco entre lo chistosa y lo interesante. Porque él está diciendo de que él vio en esa pelea un poco algo parecido
con lo que ocurre con Merab Dvalishvili en los entrenamientos. Él dice que Merab en los entrenamientos pues agarra a los chicos, agarra a los demás chicos, ¿no? Y los tira en el suelo, les hace esto, les hace lo otro, de una manera bastante fácil. Y que regresa a la esquina simplemente riéndose, ¿no? Prácticamente sonriendo, porque sabe lo que ya ocurrió y sabe lo que va a seguir ocurriendo. Que va a regresar y lo va a volver a tirar en el suelo y que va a hacer prácticamente lo que él quiere hacer con el otro peleador. ¿Okay? Y que los otros peleadores se cohíben un poco, o sea, como que intentan no golpear más de la cuenta en ocasiones para, digamos, que no molestar a Merab, ¿no? Porque si de esta forma, tranquilo, si de esta forma un poco, digamos que divirtiéndose, etcétera, hace lo que hace, domina como domina, pues muy probablemente si lo hacen enojar va a ser peor. Entonces, él está diciendo, Sterling está diciendo, de que esta pelea se vio precisamente así, de que Irene se vio precisamente así, como que no quería hacer enfadar a Amanda Nunes porque muy probablemente iba a ser mucho peor. Amanda Nunes se vio, desde mi punto de vista, que apretó lo que ella quiso, ¿ok? Y no apretó más porque no quiso. Porque si ella hubiese metido el turbo de verdad, muy probablemente ella hubiera finalizado desde mi punto de vista a Aldana. Creo que ella tenía la capacidad para hacerlo, pero que digamos que simplemente se divirtió un poco, ¿okay? Mostró un poco de lo que ella era capaz y simplemente Irene Aldana pues no soltó las manos. Prácticamente toda la pelea se estuvo defendiendo, prácticamente toda la pelea estuvo con la guardia alta montada para evitar que la conectaran más de la cuenta, ¿ok? Entonces Sterling está diciendo de que Aldana va a tener que mejorar muchísimo, ¿ok? Va a tener que desarrollar muchísimo sus planes de juego, su modo de pelea y que después que ella vea, o sea, la repetición de esta pelea que acaba de tener, pues que se va a dar cuenta que pudo hacer mucho más de lo que hizo. De que realmente ella pudo haber aprovechado múltiples ocasiones en las cuales quizás Amanda Nunes dejó ciertos espacios, ciertos huecos, sobre todo en lo que era el striking, y que eran momentos, eran huecos que Irene Aldana pudo haber aprovechado muchísimo más de lo que lo hizo, ¿ok? En muchísimas ocasiones ella pudo abrirse más, pudo intentar conectar algunos volados, conectar algunas manos mucho más precisas de lo que lo hizo. Simplemente se cohibió absolutamente en la pelea. Y Aljamain Sterling está diciendo de que ahora Aldana pues tiene que tomar lo mejor de esa derrota. Tiene que aprovechar todo lo que ocurrió en esa derrota que acaba de tener frente a Amanda Nunes y mejorar en todos esos ámbitos de la pelea. Sobre todo en no cohibirse de esta forma, en salir un poco más a pelear, a buscar la victoria. Cosa que no hizo en lo absoluto contra Amanda Nunes. ¿Okay? Se vio demasiado tímida y Amanda Nunes por supuesto se vio absolutamente suelta, se vio en su zona de confort, digamos, se estaba viendo como si estuviera en su zona de confort, como si estuviera entrenando prácticamente, ¿okay? Demasiado sobrada frente a Irene Aldana, que es una muchacha que es peligrosa en el striking, sobre todo en el striking, tiene un boxeo muy fino y que ella lo pudo haber aprovechado, pudo haberse soltado mucho más en mucho más ocasiones. No aprovechó los huecos que dejó Amanda Nunes, porque sí los dejó algunos huecos y que ella pudo haber aprovechado. Desde mi punto de vista, yo creo que aunque se hubiera soltado más, aunque hubiese ocurrido que hubiese intentado buscar un poco más la pelea, creo que iba a ser el mismo desenlace. Creo que Amanda Nunes iba a ganar esta pelea de una forma u otra, ¿ok? Iba a terminar ganando esa pelea, pero ganó de una manera aplastante, de una manera arrolladora. Ahora bien, creo que tiene mucho que mejorar Aldana, ¿ok? Y creo que lo va a hacer, creo que va a mejorarlo. Creo que con el equipo de trabajo que ella tiene, van a buscar en todas las cosas en las cuales ella se equivocó, que fueron múltiples, ¿ok? Sobre todo esa de ser muy tímida, de no perder el respeto que tenía por Amanda Nunes. Ella tenía que soltarse un poco, perder ese respeto, ¿ok? Que impone, ¿ok? A pesar del respeto que ella le tenga, Amanda Nunes impone ese respeto porque es una peleadora muy completa, como ya les dije, pero que también es muy física e impone, como ya les digo, un ritmo de juego bastante fuerte, un ritmo de pelea bastante constante, ¿ok? Pero que Aldana tiene la capacidad para mejorar todo esto y que el plan de juego que ella puede hacer, ¿ok? Que su equipo puede ayudar a que ella haga, va a ser crucial que lo estudien a partir de esta derrota que ella acaba de tener. Y Aljamain Sterling precisamente está diciendo todo esto, de que Aldana va a mejorar, ¿ok? Tiene que hacerlo si ella quiere seguir peleando por el cinturón, si quiere seguir alcanzando metas, por supuesto, en esta división de las féminas, ¿no? Así que nada, gente, yo lo voy a dejar por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.